En esta segunda parte, a partir de los conceptos que he explicado, voy a tratar de presentar otros, como son el concepto de explotación, que ya tenemos todos los elementos para entender en qué consiste, según Marx, la explotación, el plusvalor, que ya hemos definido, pero que se dividirá en distintos tipos de plusvalor o distintos métodos para extraer el plusvalor. Y una cuestión aún más interesante, que es la de las crisis en la sociedad capitalista. Voy a dar simplemente algunos elementos para entender por qué hay crisis y qué tipo de crisis hay en la economía capitalista. Evidentemente, esto es una cuestión muy compleja, pero simplemente, sí, a través de los conceptos que se han presentado hoy, se pueden dar herramientas para comenzar a discutir sobre las crisis económicas, las crisis del sistema capitalista, pues bien estará. Entonces, este, mm, para la economía convencional o la economía burguesa, hay una medida que preocupa a los economistas y a los capitalistas, en definitiva, que es la tasa de beneficio. La tasa de beneficio sería si hemos visto, vamos a ver, BNP, eh, dinero, mercancía, dinero prima. Hemos visto que este dinero prima consiste en eh, una cantidad igual a la que se había invertido más una diferencia, que sería el plusvalor. Este plusvalor eh, corresponde simplemente a a la cantidad de dinero que ha agregado el trabajador a las mercancías que no le ha sido remunerada, dado que a él no se le ha remunerado directamente por su trabajo, sino que se le ha remunerado por su capacidad de trabajar y que ésta tenía un valor inferior al trabajo que él despliega en su jornada laboral. Estas horas, digamos, que son de trabajo no remunerado, es la diferencia de valor que constituye el plusvalor, digamos, o plusvalía, según la traducción de Marx que manejemos, plusvalor o plusvalía. Eh, Al capitalista, ¿qué es lo que le preocupa cuando realiza una inversión? Pues básicamente el dinero que voy a invertir, si pongamos que invierto 1.000 euros en esta operación y una vez completado el proceso de producción y he vendido las mercancías, ahora tengo 1.200 euros, la tasa de beneficio sería 200 entre 1.000, sería el plusvalor dividido entre la inversión inicial. Y es para una suma de dinero, la invierto en toda una serie de bienes y de salarios y demás, y dada unas condiciones de producción dada y un estado del mercado determinado, pues obtengo un beneficio determinado. De esta manera, al capitalista, en sus cuentas, y a la economía burguesa, en sus cálculos, no le preocupa en exceso qué parte de la inversión ha ido destinada a materias primas, qué parte ha ido destinada a salarios y demás, porque al final no dejan de ser simplemente un dinero que se ha desembolsado y lo que nos interesa es cuánto dinero ha obtenido gracias a esta operación. Por tanto, la tasa de beneficio eh, es vamos a establecerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Esto sí me está, vamos a ver si ahí, empezamos de nuevo. Si la mercancía final contiene la inversión inicial más P, y esta es la plusvalía que se ha añadido, lo que me interesa es la proporción entre este valor que se ha añadido y el conjunto del capital invertido. Este capital en términos marxistas, estaría compuesto de lo que Marx llama capital constante y capital variable. ¿A qué se refiere con esto? Capital constante es simplemente el valor invertido en medios de producción y herramientas, que son cosas que por sí mismas no generan valor, por tanto es capital constante porque no ha cambiado su valor, ha transferido simplemente su valor a la mercancía final, y el capital variable es simplemente
aquella parte invertida en salarios. Es variable porque será esta parte invertida en salarios la que va a fructificar y va a permitir añadir valor a las mercancías. Desde el punto de vista de la economía marxista, se define una proporción distinta a la cual se llama tasa de plusvalor. Lo voy a poner aquí, tasa de plusvalor. Aquí sería tasa de beneficio. Esta es la tasa de beneficio y esta es la tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor, o también llamada tasa de explotación, es la proporción entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado al trabajador. La parte no pagada de su jornada laboral y la parte pagada de la jornada laboral. Y es una medida del nivel de explotación que se está realizando o qué parte, digamos, del trabajo que realiza la clase trabajadora es apropiada por la clase capitalista y qué parte vuelve a la clase trabajadora. Esta tasa de explotación, pues también, evidentemente, será variable según las circunstancias y será también el objeto de la lucha de clases por aumentar o disminuir la tasa de plusvalor. No es difícil entender que el interés del capitalista será constantemente aumentar la tasa de plusvalor, es decir, reducir lo que tiene que pagar en salarios y aumentar con el margen que se quede. Una vez definido esto, podemos distinguir dos métodos, digamos, por los cuales el capitalista puede aumentar su valor o esta tasa de explotación. Una es simplemente alargar la jornada laboral, muy sencillo. Si en vez de quedarte 10 horas en la fábrica, te quedas 12 horas o 14 horas, esas 2 o 4 horas extra son horas de trabajo que van a ir íntegras a engordar la plusvalía y a engordar el beneficio, por tanto, que realiza el capitalista. Es una tendencia en todo el sistema capitalista que los capitalistas siempre tratan de aumentar la jornada laboral y las horas de trabajo no remuneradas. Ahora, es claro también que este método para aumentar el plusvalor tiene un límite natural y es que el día tiene 24 horas y se puede hacer trabajar a un trabajador 14 horas, 16 horas, 20 horas al día, pero nunca se la puede hacer trabajar 30 horas al día, evidentemente. Entonces, esto tiene un límite. Y en el intento y el esfuerzo constante del capitalista por aumentar la tasa de plusvalor, eh, hay otro método que se puede utilizar que consiste no en aumentar, el alargar la jornada laboral, sino en reducir la parte que va destinada a remunerar los salarios. A este método le llamamos plusvalor relativo y tiene una gran importancia para entender la dinámica de la economía capitalista. ¿Cómo se puede hacer para reducir los salarios? Una es simplemente tratar de pagar menos. Pero bueno, ahí estaríamos entrando, digamos, en lo que son las triquiñuelas o el robo que realiza el capitalista, pero no en una regla general que permita explicar esta forma de plusvalor, porque como hemos visto, partimos de la idea de que en el mercado las cosas se remuneran a su valor y por tanto la fuerza de trabajo es remunerada en función del nivel de vida de los trabajadores. Lo que sí puede ser un método muy efectivo para aumentar el plusvalor relativo es. Perdón. Lo que sí puede ser un método muy efectivo para aumentar el valor relativo es aumentar la productividad del trabajo, es decir, lograr que se produzcan más mercancías en menos tiempo. Al producirse una mercancía de manera más rápida, vemos que su valor se reduce y en la medida en que esas mercancías sirvan para mantener a los trabajadores con vida y listos para vender su fuerza de trabajo, se reducirá la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, si eh, volviendo al ejemplo previo, consideramos que los trabajadores subsisten únicamente a base de pan, pues si cada pan se realiza en vez de en media hora, logramos fabricar un pan en 20 minutos, el valor necesario para remunerar la fuerza de trabajo se habrá reducido. Entonces, aquí es donde entra el esfuerzo, el proceso constante de transformación de las condiciones de producción, los avances tecnológicos y la revolución constante que tenemos en la economía capitalista, donde hay un esfuerzo constante por aumentar la productividad y por reducir el valor de las mercancías para
lograr que bueno, haya un margen mayor. Esto es el plusvalor relativo. Ahora, lo que, explicadas estas dos cosas, vamos a entrar en la cuestión de las crisis. Y es que si volvemos al esquema inicial, hay una cosa que también es clara. Vamos a hablar. Ah, no, perdón. Discúlpame. Antes de la cuestión de las crisis, una cuestión relativa al plusvalor. Y es que hemos visto que el capitalista que ha invertido en un proceso de fabricación obtiene un beneficio, pero sabemos que además del capitalista, digamos, industrial, que es aquel que contrata trabajadores y monta fábricas para fabricar mercancías que se ven en el mercado, hay otras fracciones de la clase capitalista. Y aquí llegamos ya a una cuestión que se planteó ayer, ¿no? Cómo dentro de la clase capitalista, aunque podemos considerar que es una única clase con intereses comunes, también hay distintas fracciones con intereses distintos. Y es que este plusvalor en realidad se reparte en distintas fracciones de la burguesía. ¿Por qué? El industrial se queda con una parte, pero es posible que, por ejemplo, él haya tomado este dinero prestado. El dinero que ha invertido desde el comienzo lo haya tomado prestado a, por ejemplo, un banquero. Cuando se presta el dinero en el mercado, sabemos que siempre tiene una tasa de interés. Es decir, el capitalista tiene que devolver el dinero inicial eh, y tiene que dar además un interés, que es lo que él paga por haber podido disponer de este dinero, digamos, por adelantado. Esta tasa de interés va dirigida al capital eh, prestamista, digamos, y de esta manera una parte del plusvalor se reparte hacia esta gente que se dedica a prestar dinero. De la misma manera, es posible que tenga que dar una parte a quien le ha alquilado el terreno. Hay una renta de la tierra que aquellos que disponen de terrenos que alquilan para la producción también reciben una renta constante sin necesidad de trabajar, únicamente en base a cómo se está aprovechando ese terreno para llevar a cabo un proceso de producción. Entonces, el plusvalor eh, se reparte entre estas fracciones de la clase burguesa. Ahora, es importante darse cuenta de que para generar el plusvalor hemos tenido que pasar por este proceso de producción, por el cual se ha aumentado el valor de la mercancía, pero el capitalista no solamente quiere tener mercancías más valiosas, quiere tener más dinero. Por tanto, hay un paso ahí necesario, que es la venta de las mercancías, en el cual, digamos, el capitalista realiza el plusvalor. Antes ha producido el plusvalor en el proceso de producción, pero ese plusvalor tiene que ser realizado, es decir, transformado en dinero por el cual el capitalista se embolsa un beneficio. Esto es importante porque da lugar ya a una de las fuentes de las crisis en el sistema capitalista, y es que es perfectamente posible que uno haya conseguido fabricar un montón de mercancías muy valiosas, pero sin embargo no sea capaz de venderlas por circunstancias que se dan en el mercado y acabe con un montón de mercancías que no puede vender y que no realice el beneficio. Este paso, por tanto, de venta de las mercancías introduce ya la posibilidad de crisis económicas en el sistema capitalista. Eh, Marx, en su día, además digamos, esta labor teórica de análisis de los mecanismos fundamentales de la economía capitalista, estuvo siempre muy pendiente de los vaivenes y de las crisis económicas que ya eran propias del capitalismo. En eso no hemos cambiado en absoluto, y es que desde que se desarrolló el capitalismo, periódicamente hay momentos de crisis en los cuales pues, mucha gente pierde el trabajo, se destruye capital y las condiciones de producción de la plusvalía pues, se ven cuestionadas, y hay pues, esos momentos, digamos, de desastre económico. Aquí hay como distintos tipos de crisis, ¿no? Y distintas periodicidades de las crisis. La más inmediata sería la crisis industrial, que es aquella que Marx ya observó que se daba cada 7 u 8 años en la economía capitalista, y a día de hoy sigue siendo así. Cada 7, cada 10 años hay un momento de crisis de producción, donde se acumulan una serie de desequilibrios, digamos, que acaban resultando en una crisis. Ya sea porque
ha habido un incremento muy, muy grande de la producción y de la inversión capitalista que ha requerido de mayor contratación de fuerza de trabajo, y esta mayor contratación ha hecho que momentáneamente suban los precios de la fuerza de trabajo. No quiere decir que haya aumentado su valor, sino que debido a una gran demanda de fuerza de trabajo han aumentado los salarios, y esto ha acabado reduciendo los beneficios y ha hecho que la inversión no sea rentable, o que se hayan producido un exceso de mercancías, y esto en el mercado también haya hecho que el exceso de mercancías haga que momentáneamente las mercancías se vendan por debajo de su valor y no se esté realizando el plusvalor que se ha producido en el proceso de producción. Este tipo de ciclos, de crisis industriales, son típicos de la economía capitalista hasta hoy en día. Esto está explicado de manera muy rápida, quizás podamos explicarlo con más detenimiento en las preguntas y respuestas. Ahora, hay un desequilibrio más fundamental en la economía capitalista, que es relativo a lo que Marx llama la composición orgánica de capital. Otro nuevo concepto, lo voy a apuntar aquí. Composición orgánica de capital. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a ponerlo aquí. Composición orgánica de capital es otra fórmula que Marx establece, y es en la inversión capitalista qué parte va destinada a adquirir medios de producción, es decir, qué parte es de capital constante, como he definido antes, y qué parte va destinada a capital variable. Lo que, lo que Marx describe es que de alguna manera en la economía capitalista la composición orgánica de capital tiende a aumentar. Es decir, como debido a este intento de aumentar el plusvalor relativo se invierte en maquinaria para perfeccionar y agilizar el proceso de producción, hay cada vez una parte mayor que va destinada a este capital constante. Cada vez más las máquinas son más grandes, más complejas, más costosas, y por tanto la parte de la inversión que va destinada a capital constante va aumentando constantemente. Esto a su vez hace que la parte destinada a aumentar el valor de las mercancías adquiridas se reduzca proporcionalmente. Se invierte más en maquinaria y menos en trabajo. Esto a su vez hace que la tasa de beneficio tienda a disminuir. Esto es una cuestión pues que se le puede sacar bastante jugo. Es lo que en Marx describe como la tendencia a la caída de la tasa de beneficio, ya que, vamos a ver, si habíamos descrito la tasa de beneficio como la proporción entre la inversión que se ha generado y entre el plusvalor que se ha generado y la inversión inicial, vemos que según vaya aumentando esta composición orgánica del capital, va a ir cayendo la tasa de beneficio. Bueno, esto es una realidad que había sido escrita ya por los economistas políticos clásicos, esta de tendencia de la tasa de ganancia a disminuir. No es la única explicación de las crisis, pero sí que es una presión constante que tienen los capitalistas, por el cual en cada ciclo de producción, de alguna manera, se va agotando la capacidad de generar beneficios de una inversión dada. Aquí es cuando llegamos a la teoría de las ondas largas, que voy a tratar de explicar brevemente, y es un tipo de crisis que se da a un plazo mucho mayor y que, bueno, no es descrita por Marx, sino por economistas posteriores a él. Hay un economista ruso llamado Kondratiev, Trotsky lo reivindica y lo comenta, y será sobre todo Ernest Mandel el que establecerá esta teoría de las ondas largas, en la cual observa que periódicamente el capitalismo entra en una crisis profunda que realmente cuestiona todos los mecanismos establecidos para la producción de valor. De alguna manera vemos que este agotamiento del proceso de generación de plusvalor debido a la caída de la tasa de ganancia es algo
necesario, inherente a la propia, al propio proceso de la economía capitalista. Eh, Esto hace que la economía capitalista entre en una crisis profunda en la cual es cada vez más difícil obtener beneficios sobre la inversión y, de alguna manera, se tiene que reorganizar el conjunto de la economía capitalista para relanzar lo que sería una ola ascendente del capitalismo. De esta manera, digamos, tenemos momentos, épocas históricas de periodos, digamos, descendentes, en los cuales las crisis industriales se siguen dando, pero tienen una profundidad mayor, digamos que se van, pues son más fuertes y más complicadas salir de estas crisis industriales, hasta que se llega a un punto de inflexión, digamos, en el que eh, se dan una serie de condiciones que permiten reorganizar la economía capitalista para relanzar una onda ascendente. En esta ola ascendente, evidentemente, seguirá habiendo crisis industriales, pero serán crisis industriales más ligeras y que entorpezcan menos el proceso de producción capitalista. Entonces, de la misma manera que el hecho de que haya una onda ascendente, podríamos decir que es una característica endógena, es decir, interna del capitalismo, ya que necesariamente se va a dar, el hecho de que se pueda relanzar una onda ascendente depende de condiciones exógenas, de alguna manera, si podemos decir 20 minutos. externas. ¿Cuánto tiempo queda? 20, perdón. 20. Sí, quizás acabe un poco antes. Son condiciones exógenas, porque son, digamos, externas a este proceso de producción. Por ejemplo, pues que haya suficiente capital disponible en un momento dado para invertir en nuevas tecnologías o sí, para hacer que se apliquen nuevas tecnologías que se han descubierto, se apliquen masivamente al proceso de producción, que se logre una rentabilidad suficiente, ya sea pues por un empeoramiento masivo de las condiciones de vida de la clase trabajadora, que se disminuya la composición orgánica de capital, es otra manera de asegurar una mayor rentabilidad, que se invierta en nuevas zonas geográficas, eh, que haya una caída del valor de las materias primas, quizás, por ejemplo, porque se descubran nuevos continentes o nuevas áreas donde se puede extraer materiales fácilmente, porque se acelere el proceso de rotación, digamos, y todo este proceso se dé más rápidamente, lo que permita aumentar la tasa de beneficio que se obtiene, por ejemplo, anualmente, o finalmente aumentando la explotación. Todas estas cuestiones son cuestiones que permitirían relanzar una onda ascendente. Cuando analizamos, digamos, el momento histórico de la economía en el cual nos encontramos actualmente, lo que vemos es que, y lo que describe el propio Mandel, es que la crisis que se da en los años 70, se suele poner la fecha en 1973, desde entonces hay una caída de la rentabilidad muy fuerte que hace que nos encontremos desde entonces en una onda larga descendente. Como todos sabemos, la cantidad de crisis financieras y crisis industriales que se han dado pues, en los últimos 40, 50 años han sido de una gran gravedad, de una gran profundidad, y lo que podemos describir el momento, el periodo en el que estamos como uno en el cual al capital le cuesta enormemente encontrar inversiones que puedan ser suficientemente rentables. Esto, en parte, nos permite también explicar el fenómeno de las burbujas financieras, que es simplemente como hay una gran cantidad de capital que está, digamos, ocioso, que no logra invertirse en inversión industrial que genere plusvalor, lo que hace es destinarse a los mercados financieros, que no es más que una manera, digamos, de jugar al casino con el dinero y de obtener beneficios en base a la especulación y la variación de precios, pero no en base a la producción de plusvalor. Esto puede generar grandes burbujas, grandes acumulaciones de capital ficticio, es decir, de títulos que esperan una remuneración, un interés en base a una inversión, pero que no corresponden con una inversión real y que hacen que periódicamente haya crisis financieras que hagan que se desplome el valor del capital y demás. Esto, pues, creo que todas nosotras lo tenemos bastante fresco, porque la situación de crisis financiera que comenzó en 2007-2008 y que todavía no se ha resuelto porque sigue habiendo una gran cantidad de capital ficticio
que no va a dar el valor que promete, pero que conserva su valor de manera más o menos artificial, ayudada por el esfuerzo de los gobiernos y de las políticas económicas, bueno, nos mantiene en esta situación de crisis. Se pudo pensar en un momento dado, por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética y el capitalismo se extendió a nuevas zonas geográficas, o cuando se generalizó la economía numérica, digamos, bueno, Internet, la informatización del proceso de producción y demás, que eso podían ser, como había comentado anteriormente, condiciones para relanzar una onda ascendente, ¿no? Ya que se abre el capital a nuevas zonas geográficas o se acelera, se aumenta la productividad del trabajo, pero lo cierto es que a día de hoy se ha visto que ninguno de estos fenómenos ha sido suficiente para relanzar la economía capitalista y lanzar una ola ascendente. Como decíamos, según un análisis de Mandel, las condiciones para que esto ocurra son condiciones exógenas, es decir, que no están aseguradas por el sistema, sino que se derivan de una serie de circunstancias históricas, en las cuales evidentemente la crisis ecológica, que se abordará más en detalle en próximas sesiones, el hecho de que sea cada vez más caro y más costoso establecer algunas materias primas, extraer algunas materias primas fundamentales, como pueden ser los combustibles fósiles y demás, y bueno, toda otra serie de circunstancias históricas en las cuales estamos hoy que hacen que el capitalismo no haya logrado todavía encontrar la fórmula para relanzar esta ola ascendente. Y eso es un poco para caracterizar el momento histórico en el que nos encontramos. Así que, bueno, esta es la explicación y lo vamos a dejar aquí por el momento.